Se ha avanzado muchísimo con la aprobación de la ley Clarity en el Comité Bancario del Senado esta semana, pero hemos visto que el precio de XRP no termina de explotar. No sube. ¿Qué está pasando? Simplemente quiero deciros que la aprobación en el Senado final del texto final se hará probablemente en el mes de julio. Es decir, esta votación que hemos hecho esta semana básicamente ha sido una votación para que continúe la ley, y se está hablando de que probablemente en julio ya tengamos la aprobación final, el texto final, para que ya empiece a funcionar esta ley Clarity. Daros cuenta que actualmente por mercado, por ciclo, de aquí a julio podríamos ver un nuevo mínimo en XRP y podríamos ver un nuevo mínimo en el resto de criptomonedas. Ahora vamos a explicar el ciclo para que lo tengáis claro en el caso de XRP, porque vais a tener la última oportunidad de compra en XRP. Pero ya os adelanto que no es zona de compra ahora, que no es el momento ahora mismo de comprar. Vamos a tener una opción mejor de compra y de cara a julio probablemente toquemos suelo en el precio de XRP para a partir de ahí ir a buscar una nueva tendencia alcista a finales de este año 2026. Por lo tanto, te voy a explicar el roadmap, te voy a explicar los pasos a seguir, o por lo menos los pasos que voy a seguir yo con XRP durante este año, ¿vale? De cara a la aprobación final de la ley Clarity en este julio de 2026, para que lo tengas en cuenta y veas que probablemente si estás comprando ahora sea un error. Probablemente veamos caídas mucho más fuertes en el precio de XRP. Así que te recomiendo 100% que te quedes hasta el final de este vídeo, porque va a ser un vídeo muy, pero que muy interesante. Dicho esto, vamos allá con el vídeo. Mucha gente pensaba que con la aprobación de la ley Clarity en el Comité Bancario del Senado esta semana, este jueves, íbamos a ver una explosión de XRP a la zona de los $2, $5, en fin. Esto no es posible, ¿vale? Es decir, esta aprobación que hemos tenido este jueves es en el Comité Bancario, ha sido una votación sobre todo para que no se cancele la ley Clarity, para que la ley Clarity siga adelante. Pero esto no quiere decir que de repente, tras la aprobación este jueves, vaya a entrar un montón de dinero y que esto vaya a explotar y nos vayamos a la luna. Nada más lejos de la realidad. Para empezar, tenemos otra fecha prevista muy interesante, que es en julio, ¿vale? Los analistas prevén que en julio se apruebe y se vote el texto final de la ley Clarity para llevarla ya a funcionamiento, ¿vale? Para que ya empiece a funcionar esa regulación de las criptomonedas que es tan importante. Es más, esa aprobación final de la ley Clarity en julio tiene los mismos tiempos que el ciclo bajista de Bitcoin. Y probablemente terminemos el ciclo bajista y empecemos con la ley Clarity de cara a julio, y durante estos meses veamos el suelo de XRP, y a partir de la aprobación de la ley Clarity del texto final en julio y del final del ciclo bajista de Bitcoin, empecemos a ver subidas en el mercado de las criptomonedas y concretamente en XRP. Mirad, os explico. Para entender en qué situación está XRP, Bitcoin y el resto de criptomonedas, nos tenemos que guiar en una cosa que ha funcionado siempre, desde que cripto es cripto, desde que Bitcoin nació, que es el ciclo de Bitcoin, que de momento XRP está atado a Bitcoin. XRP está atado al mercado cripto y a Bitcoin, y por lo tanto nos tenemos que fijar en Bitcoin y en su ciclo para entender si hemos tocado suelo en XRP o no. Entonces, ¿cómo calculo y cómo veo yo el ciclo de Bitcoin? Con la dominancia de USDT, ¿vale? La dominancia de USDT se ve muy claramente lo que nos queda de ciclo y qué es lo esperado en este año 2026-2027. Bien, quiero que nos remontamos a febrero de 2022, ¿vale? El ciclo de 2022-2023, donde se inició la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Que de hecho lo tengo aquí mal puesto, voy a poner entre Rusia, ¿vale? Rusia y Ucrania. Fijaros que la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022. ¿Vale? En el ciclo de 2022-2023, la guerra de Rusia-Ucrania en febrero de 2022. Bien, ahora mismo el ciclo se está calcando. Es decir, es que hasta la guerra la han calcado exactamente igual. Fijaros, guerra Rusia y Ucrania en febrero de 2022, guerra Estados Unidos-Irán, febrero de 2022, febrero de 2026. Es decir, el ciclo de Bitcoin y de XRP y del resto de criptomonedas se está repitiendo y se está calcando
tan igual que es que hasta la guerra es exactamente igual. La guerra del ciclo del 2022-2023 de Rusia y Ucrania empezó en febrero del 22 y la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha iniciado en febrero de 2026. Es decir, prácticamente estamos en el mismo mes, mismo ciclo, mismo mes, mismo movimiento, prácticamente. Por lo tanto, si nos guiamos por el ciclo de Bitcoin, fijaros que estamos en esta fase, ¿vale? Esta fase que tengo marcada de color verde del ciclo 2022 y esta fase que tenemos aquí marcada en el ciclo 2026. Esto es la dominancia de USDT. Quiero explicaros antes de nada que cuando la dominancia de USDT sube, es decir, cuando vemos una subida en el gráfico en la dominancia de USDT, lo que tenemos es que se está extrayendo dinero de Bitcoin, de XRP, de Ethereum, de todas las criptomonedas del sector, se está drenando y se está metiendo en USDT, ¿vale? Entonces vemos esa subida del gráfico de la dominancia porque el dinero se está extrayendo del resto de criptomonedas y está entrando a USDT, ¿vale? Y que cuando vemos una caída en la gráfica, en la dominancia de USDT, el dinero de USDT sale para comprar Bitcoin y el resto de criptomonedas. Hasta aquí queda claro. Bien, pues teniendo en cuenta este análisis, ahora mismo estamos en la fase donde Bitcoin y XRP podrían subir todavía más. De hecho, por línea técnica, por zona de soporte técnico de la dominancia, podría caer la dominancia hasta la zona del 6.36%. No tiene por qué ser exactamente igual, es decir, el ciclo es prácticamente calcado, pero no tiene por qué ser exactamente igual la caída. Pero sí que es cierto que por dominancia podríamos ver a un XRP en las próximas semanas o meses en la zona del 1.50, 1.60 incluso, y Bitcoin en la zona de los 84, 85, ya veremos si llega, ya veremos, ¿vale? Porque en cuanto a dominancia sí que tenemos todavía factible esta caída, pero lo que sí que está claro que nos queda es todo, independientemente de que caiga la dominancia de esta zona o empiece desde aquí, lo que sí que tenemos claro que nos queda es un último impulso de la dominancia. Este último impulso de la dominancia. Es decir, esta última subida de la dominancia de USDT que va a implicar que el dinero salga de XRP, de Bitcoin y del resto de criptomonedas, que nos lleve a una subida de la dominancia de apenas alrededor de un 9% del porcentaje de dominancia. Y esta última caída que tuvimos en el ciclo de 2022 es esta última caída que nos falta todavía en el ciclo de 2026, que es esta última caída que llevamos esperando en Bitcoin, que bueno, parece ser que ya estamos teniendo algo de caída y que va a afectar probablemente también a esas caídas en el precio de XRP en un corto plazo, ¿vale? En un corto plazo, en estos próximos meses que vienen, ¿vale? Pues en este propio mes. Entonces, ojo con esto, porque si se repite la historia, que tiene toda la pinta, esto nos llevaría a un Bitcoin en un nuevo mínimo, ¿vale? Ya veremos si son los 50, los 55, los 40, los 60, ya veremos. Y esto nos podría llevar desde nuevo a un nuevo mínimo, incluso por debajo de la zona de los 1.13 en el precio de XRP. Mario, ¿tú piensas realmente que todavía queda en el precio de XRP? Sí. Sí. Por dominancia nos queda exactamente la última caída del mercado. Por dominancia, nos queda la última caída del mercado. Hasta rondar el 9% de la dominancia y a partir de aquí ya iniciaríamos de nuevo la nueva fase alcista de Bitcoin y XRP. Daros cuenta que fijaros que los ETFs de XRP al contado siguen entrando compras y entran compras y compras y compras, pero realmente no es suficiente, ¿vale? Esto no se está viendo reflejado en el gráfico y sobre todo lo que ha ocurrido esta semana con la ley Clarity tampoco se está viendo reforzado a nivel de precio en el gráfico, en un corto plazo. Entonces, esto me lleva a pensar que con esta ley Clarity aprobada en el Comité Bancario del Senado este jueves no es suficiente para romper el ciclo de Bitcoin, el ciclo de las criptomonedas. No hemos visto tampoco una compra excesiva en los ETFs de XRP al contado, no está entrando esa liquidez en los ETFs de XRP al contado que necesitamos para iniciar esa fuerza compradora y que por lo tanto se va a repetir este ciclo. De hecho está prácticamente calcado el ciclo, ¿vale? De 2022 y por lo tanto como desde que Bitcoin es Bitcoin y las criptomonedas son criptomonedas y XRP es XRP, el ciclo se ha repetido. Por lo tanto me lleva a pensar a que este año 2026 se va a repetir el ciclo otra vez y se está repitiendo.
y es hacia donde vamos, ¿vale? Vamos a esa repetición del ciclo que nos va a llevar a un nuevo mínimo. Entonces, yo de momento no tengo pensado comprar XRP bajo ningún concepto, ¿vale? No tengo pensado incluso, aunque XRP, por lo que sea, que es factible dentro del escenario, aunque por lo que sea pueda atacar la zona de los 1.60, aún así desde esta zona podríamos ver un desplome incluso, y sería más grave, porque claro, los inversores empezarían a comprar pensando que XRP se va to the moon, y realmente lo que estamos viviendo es una trampa para buscar un nuevo mínimo en XRP. Entonces, yo no voy a comprar. De momento no es momento de comprar el XRP. Es un error bajo mi punto de vista comprarlo en estos precios. Tenemos que esperar, independientemente de que el precio pueda subir en un corto plazo. Ya hemos visto que tras la ley Clarity este jueves y en la continuación para llevarla finalmente al Senado y que se apruebe y que ya esté funcionando, no es suficiente para romper el ciclo, ¿vale? Entonces tenemos que estar precavidos y daros cuenta que actualmente en XRP todavía nos queda ese rango de posible caída, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues seguimos planteando los objetivos que planteábamos hace unas semanas y unos meses, que es básicamente los objetivos de que, pues, si nos queda la última caída en Bitcoin, porque realmente XRP está en un rango, realmente. O sea, XRP, dentro de lo malo, es positivo que dibuje un rango porque empezamos a ver una consolidación en XRP. ¿Cuál es el problema principalmente que tenemos? Que Bitcoin lo que está trabajando ahora mismo es un movimiento, o lo que va a trabajar ahora mismo es un movimiento bajista, ¿vale? Este canal ascendente, ¿vale? Este canal ascendente rompe a la baja por técnico, por ciclo, por técnico nos marca que vamos a hacer probablemente un nuevo mínimo en Bitcoin. Y este nuevo mínimo en Bitcoin, nos guste o no, nos va a arrastrar a XRP y al resto de criptomonedas a un nuevo mínimo, porque todas las criptomonedas van en consecuencia, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, antes de nada recordar que tenemos el grupo VIP de señales donde podéis acceder a todas mis operativas de forma 100% gratuita, ¿vale? Todas las operaciones que hago yo en mi día a día os las comparto. Actualmente estoy trabajando en una formación gratuita de trading. Si queréis aprender a tradear XRP o cualquier otra criptomoneda, estoy creando una formación totalmente gratuita para vosotros, para toda la gente que entra al grupo VIP, ¿vale? De señales. También va a tener la opción de acceder a la formación gratuita, sin tener que pagar cursos ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, si queréis aprender a tradear y generar rentabilidad de cara al trading hasta que veamos una rentabilidad real en nuestra cartera de spot en XRP o en cualquier otra criptomoneda, pues podéis acceder de forma gratuita. Estamos ahora mismo en un reto de 1.000 a 10.000 dólares y toda la rentabilidad que saquemos de esta operativa de llevar una cuenta de 1.000 a 10.000 dólares, toda esa rentabilidad la voy a inyectar en compras en spot, en XRP y obviamente en el resto de criptomonedas de mi portfolio, ¿vale? Entonces, el objetivo es que mientras sigamos con las caídas, ganar en rentabilidad buscando longs y shorts, dependiendo del movimiento o del rebote, y toda esa rentabilidad que estamos sacando del grupo de señales lo vamos a inyectar en compras, ¿vale? Entonces nada, si queréis entrar, recordad que el acceso es 100% gratuito, que tenéis toda la información como siempre abajo en la descripción y en el comentario fijado, y que lo único que tenéis que hacer es entrar a esta página web, darle a acceso VIP de forma gratuita y hablar con la inteligencia artificial y seguir todos los pasos para poder acceder. Ya os adelanto que el único requisito es estar operando con mi link de BinX o BitUnic, que son los exchanges que utilizamos para tradear. Con eso puedes acceder a todo esto de forma 100% gratuita, ¿vale? Así que nada, como digo, toda la información en la descripción. Y quiero dar también un análisis para terminar, que aunque el mercado cripto todavía por técnico vamos a ver probablemente caídas en el mercado de las criptomonedas, sí que es cierto que por otro lado el SP500 termina arrancando con una rentabilidad muy alcista. El SP500 está inmerso en máximos históricos, llevamos una rentabilidad brutal en el mercado tradicional y sí que es cierto que el SP500 tuvo esta corrección, ¿vale? Que también ha hecho que corrija XRP y el resto de criptomonedas, pero actualmente continúa con esta tendencia alcista. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque el SP500, bueno, sí que es verdad que sigue con una rentabilidad muy buena en largo plazo, pero en el caso de tener un desplome en la bolsa americana, ¿vale? En el mercado tradicional, en el caso de que el SP500 probablemente continúe en nuevos máximos, pero tenga un desplome a intentar
buscar la zona de los 7.000 puntos, o ya veremos si es la zona de los 7.000 o se queda en la zona de los 7.300. Es decir, esta corrección que puede llegar en el SP500, porque recordar que estamos en máximos históricos continuados en el mercado tradicional y que tarde o temprano llegará una corrección, ¿vale? Cuando llegue esa corrección nos va a afectar al mercado cripto también y lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta, estas correcciones que pueden llegar al SP500 y al resto de criptomonedas, porque nos puede tirar el precio de XRP a precios mucho más bajos todavía. Entonces, el sentimiento en el tradicional es alcista, pero realmente tenemos que fijarnos en 3 factores. Uno de ellos es el SP500, que continúe subiendo para quizá que no haya tanto caída en XRP y en el resto de criptomonedas. Ahora bien, si el SP500 cae, va a meter miedo al mercado cripto y vamos a tener caídas más graves y más fuertes. Por otro lado, nos tenemos que fijar en el dólar. El dólar ahora mismo en un corto plazo está subiendo y estas subidas que estamos teniendo aquí nos han afectado de forma bajista al resto de criptomonedas. Recordar que cuando sube el dólar, cuando tenemos una subida del dólar, se deprecia el resto de activos, ¿vale? Que están pareados contra el dólar, es decir, todos los activos. Y por lo tanto, ha afectado esta subida del dólar, ha afectado directamente al mercado cripto para que caiga, ¿vale? Primer factor, SP500, mercado tradicional. Segundo factor, el dólar. Y tercer factor y último y más importante, el petróleo. El petróleo continúa muy disparado. Los servicios, los bienes, las materias primas, todo está muy inflado. Esto es preocupante y veremos hasta qué punto pueden aguantar todas estas empresas, negocios con los servicios, el petróleo, las materias primas tan disparadas, sobre todo la materia prima como es el petróleo, que afecta directamente a todo. Veremos a ver cuánto dura el mercado tradicional en máximos, máximos y máximos con este petróleo disparado. Como no se llega al fin de la guerra entre Estados Unidos Irán e Israel de cara al estrecho de Hormuz, esto va a estar muy disparado. Y mientras siga esto muy disparado, corremos el riesgo de que podamos ver un desplome. Entonces, ojo, cuidado con esto, ¿vale? Ojo, cuidado. De todas formas, quiero que te quedes con la idea del vídeo de que XRP todavía no va a explotar. No estamos en el momento de explosión de los precios. Esto, si lo ves de cara a medio plazo y lo ves con cabeza y con calma de inversor, probablemente estemos ante la mejor oportunidad de compra en XRP en los próximos meses. En este año 2026 vamos a tener la mejor oportunidad de compra en los próximos años, ¿vale? De XRP y del resto de criptomonedas. Por lo tanto, creo que es interesante esperar nuevas caídas y buscar el mejor precio posible para XRP. Y lo que sí que os digo es que este año 2026 tenemos que estar posicionados, sí o sí, ¿vale? Por lo menos yo, que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Esto no es recomendación de inversión, yo os digo lo que yo hago, ya que cada uno tome su propia decisión. Pero yo en este año 2026 mi objetivo es posicionarme en XRP, en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, en XLM, en HBAR, en BNB, todas estas criptomonedas. Quiero este 2026 empezar con mi portfolio de compras y sacarle rendimiento de cara al 2027, 2028, 2029 y para mí el mejor año que va a tener XRP y el resto de criptomonedas va a ser en 2030. ¿Por qué en 2030? Porque en 2030 va a llegar la tokenización de activos del mundo real. Va a llegar esa tokenización de activos del mundo real, eso una de las cosas más importantes y que afecta directamente a XRP, y también va a llegar lo que es el cambio financiero a la ISO 222 y sobre todo donde el mercado tradicional, el mercado SWIFT va a dejar de estar como principal y vamos a pasar a un ISO 222 donde XRP va a ser la clara ganadora. Entonces, creo que es importante tener en cuenta los tiempos, no pensar que XRP se va a ir a $10 este año, ni nada por el estilo. Tenemos que ser consecuentes con el análisis y deciros que para mí va a ser el mejor año de compra, que tenemos que, por lo menos yo voy a aprovechar para comprar. Mientras tanto, todas las compras que hagamos de XRP y del resto de criptomonedas las vamos a poder hacer más baratas durante este año al precio actual que está XRP. Por lo tanto, yo no voy a comprar tal y como está la situación del mercado, tal y como está Bitcoin, sobre todo, y tal y como está XRP, no voy a comprar. Ya hemos visto que la aprobación de la Ley Clarity esta semana no es suficiente. Quizá pueda ser suficiente en julio cuando se apruebe. Quizá en julio cuando se apruebe pueda ser suficiente, pero hasta entonces podremos ver probablemente un nuevo mínimo en el precio de XRP. Así que yo de momento
no voy a comprar XRP hasta que veamos nuevos precios, ¿vale? No obstante, insisto, aunque no podamos comprar XRP ahora mismo ni sacar rentabilidad, ya hemos comentado muchas veces que una de las mejores oportunidades para generar rentabilidad es en mercado bajista. Punto número 1, porque vamos a poder comprar barato. Si no tenemos liquidez, tenemos la opción de generar liquidez con el trading, buscando operativas en short, buscando movimientos, tradeando el mercado de las criptomonedas, y por lo tanto hay que generar un patrimonio, por lo menos lo que llevo yo haciendo años, más de 2 años solo con el grupo de señales, 2 años, más de 2 años siendo rentable con mis operaciones, ¿vale? En el grupo de señales, obviamente hay operaciones que se ganan, operaciones que se pierden, pero al final de mes, todos los meses hemos ganado, ¿vale? Entonces, el objetivo es que toda la rentabilidad que llevo sacando durante estos 2 años y que voy a seguir sacando de la rentabilidad de mi trading, lo voy a estar reinvirtiendo de forma periódica a partir del mes de julio, probablemente antes del mes de julio, en esas fechas va a estar por ahí. Toda la rentabilidad de este reto de 1.000 a 10.000 dólares lo voy a reinvertir y voy a comprar XRP y el resto de criptomonedas. Así que nada, yo te recomiendo que de verdad que si quieres aprender a hacer trading y a generar rentabilidad, no solo dependiendo de tus inversiones en spot o tu inversión en XRP, que hay más formas de sacar rentabilidad, que luego esa rentabilidad la puedes inyectar de nuevo en compras en XRP. Pruébalo, de verdad, entra a la comunidad de XZ Traders. Mi objetivo con el grupo de señales es crear la mejor comunidad de trading del mundo de habla hispana, la mejor comunidad de señales de habla hispana donde podáis ganar, ¿vale? Ese es el principal objetivo, pero además de poder ganar, que podáis aprender y que podáis aprender una habilidad que requiere invertir mucho tiempo, pero que es de las mejores habilidades que hay en el mundo y que además tienes la opción de aprender de forma gratuita con la formación que tenemos en el grupo de señales, y además de esto puedes mientras copiar mis señales simplemente colocando las órdenes que hago yo día a día. Así que te recomiendo 100% que vayas a la descripción y que entres al grupo y que lo pruebes. Si luego no te gusta el grupo, pues te puedes ir y ya está. Como es gratis, no vas a perder nada, pues oye, puedes aprovechar, ¿vale, chicos? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad, si te ha gustado, pues a mí me ayudarías un montón si le das un buen like a directo, que ya sabes que no te cuesta nada y que a mí me ayudas un montón. Recuerda suscribirte al canal, sobre todo para no perderte más vídeos como este, pero lo más importante de todo es activar esa campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para que cuando hagamos un directo me puedas preguntar en directo cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengas de XRP o de cualquier otra criptomoneda. Yo para eso estoy, intento siempre daros mi opinión de la forma más transparente posible y ayudaros con mi análisis de la forma más transparente posible, ¿vale, chicos? Así que nada, oye, hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias y como siempre, pues nada, nos vemos dentro del grupo de señales y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, chicos, muchas gracias por ver el vídeo, hasta la próxima, chao, chao.